que es. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a esta última sesión del diplomado, ¿no? Nuestra despedida y clausura del diplomado. Ya vamos a cerrar este largo recorrido porque hemos visto muchos temas en muy poco tiempo. Esto es un poco complejo, ¿no? Llevarte todas estas cosas, tratar de aprenderlas, ya, no sé, debe ser agotador y por ahí también, pues bueno, el hecho de que muchos ya estén cansados de hablar de neuropsicología este mes, el mes de la neuropsicología. Pero bueno, vamos a terminar hoy con varias cosas. Hemos estado revisando los síndromes neuropsicológicos. ¿Vieron síndromes en alguna otra clase? Los, como apatía, agnosia, síndromes apraxias, síndromes mentales, que son las consecuencias de la lesión neuropsicológica. ¿Verdad? Ok. Vamos a terminar los síndromes con los trastornos neurodegenerativos, particularmente del envejecimiento. Y vamos a ver después un poco de estrategias de rehabilitación, repasando algunas de las que ya hemos visto. Pero bueno, algunas otras que nos quedaron por ahí, por ejemplo las de atención, que no las vimos, las de síndromes mentales, a las cuales vemos al margen. Ya, les podremos hacer algunos aspectos de estas estrategias de rehabilitación y también de rehabilitación del adulto mayor. ¿Listo? Sobre todo con estrategias de sustitución o compensación de las funciones, más allá que estrategias pues, de recuperación, ¿no? Recuperación de la. Pero bueno, vamos a empezar con los trastornos neurodegenerativos, que nuestra estudiante que nos acompaña hoy aquí en el salón, la única e irrepetible Brenda, ¿no? Viene, ya conoce bastante, me imagino, o ha aprendido algo de los trastornos regenerativos en el pediátrico, ¿no? O sea, pero pues vamos a repasarlos ahí brevemente. ¿Listo? Vamos a repasarlos desde la, eh, desde la, ¿cómo se dice? De los sistemas de clasificación, desde el DCL, ya, hablar de los trastornos, y una vez para repasar sus criterios diagnósticos, neurodegenerativos. ¿Listo? Estos trastornos neurodegenerativos se caracterizan por presentar pautas de deterioro cerebral, pautas de deterioro del tejido estructural cerebral, ya, particularmente el envejecimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que estos trastornos, pues, en muy raras ocasiones se presentan en etapas tempranas de la vida, ya, etapas como por ejemplo tenemos el Alzheimer, hay algunos casos documentados y de hecho cada vez se documentan casos más jóvenes. Hay un caso recientemente documentado joven en China, de hecho se diagnosticó este mismo año, alguien con enfermedad de Alzheimer a los 20 años, ya 25 años. Este paciente presentaban las mismas características fisiológicas de la enfermedad de Alzheimer. Hay algunos Alzheimer de origen temprano, ya como el Alzheimer de tipo familiar, tipo genético. Ya, este tipo de Alzheimer puede llegar a presentar síntomas alrededor de los 45 años, ya, en algunos casos, ¿no? Sin embargo, en general, las demencias, o bueno, hoy en día el término demencia se está reevaluando por ser considerado un término peyorativo, ¿ya? Como profesionales ya no está bueno que digamos demencia, sino que como psicólogos hablemos de los del deterioro cognitivo o de un trastorno neurodegenerativo. Exacto. Ya, pero no utilizar el término demencia, ¿cierto? Eso lo usamos cuando alegamos con alguien que está demente, ya, para insultar a alguien, ¿no? Entonces, la idea es no usar tanto ese término de demencia. Vamos a hablar entonces, hoy en día, de hecho, tampoco las enfermedades, digamos, técnicamente o clínicamente, tampoco se usa ya el diagnóstico se está cambiando el diagnóstico de diagnosticarle a alguien, usted tiene enfermedad de Alzheimer, no síntomas de enfermedad de Alzheimer, sino que se han tratado de agrupar todos esos síndromes en dos grandes conjuntos, ¿ya? En el DCM5, vamos a hablar que los trastornos generativos particularmente son dos: trastorno neuro, ay, pucha, cognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor.
¿Listo? Prácticamente tenemos eh, estos dos grandes, digamos, categorías diagnósticas, ¿ya? Donde en el trastorno neurocognitivo menor vamos a hablar de una fase, digamos, preclínica, una fase inicial, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el deterioro cognitivo leve, ¿cierto? ¿De dónde viene un poco esta clasificación? Supongamos que este es el continuo, ¿cierto? De nivel cognitivo y edad, ¿cierto? A medida de que nosotros, ¿cierto? Cuando vimos neurodesarrollo, ¿cierto? Vamos creciendo, nuestro nivel cognitivo, digamos, va aumentando. 5, 10 años, 15 años, 20, ¿cierto? 30. Nuestro nivel cognitivo va aumentando, ¿cierto? Se van nivelizando las áreas, vamos teniendo experiencias, aprendemos a leer, estudiamos, ¿cierto? Por ahí cerca de los 30, nuestro nivel cognitivo alcanza su mayor esplendor. ¿Ya? ¿Cómo? Más o menos cerca de los 30, sí. Y, digamos, se mantiene, ¿ya? Pero cerca de los 60 es probable que disminuya un poquito. ¿Por qué? Por el envejecimiento, porque se ralentiza la transmisión de señales en el sistema nervioso, ¿ya? Asimismo, como el cuerpo va decayendo su fuerza, ¿cierto? El sistema nervioso, como parte de ese cuerpo, pues, por ahí, no necesariamente que se olviden las cosas, sino que tenemos más dificultades para recordar, ya tenemos ya mucha información en nuestra cabeza de todo lo que hemos vivido, como un celular, ¿cierto? Pero al principio le vuela, pero luego ya está lleno. Entonces, bien, bajamos un poquito, ¿ya? Y que le podemos tener ese pequeño deterioro cognitivo. Sin embargo, algunas personas, ¿cierto? Van a bajar todavía más, ¿ya? Van a seguir un poco más abajo en ese nivel cognitivo. ¿Listo? Van a llegar a un punto que conocemos como el DCL, ¿ya? O el deterioro cognitivo leve, o trastorno neurocognitivo menor. ¿Listo? Hoy en día la categoría es decir, cuando una persona tiene deterioro cognitivo, tiene trastorno neurocognitivo menor. Y deterioro cognitivo, ya. Hablamos de trastorno neurocognitivo menor, la categoría es, ¿no? Cuando alguien tiene deterioro cognitivo leve, tiene trastorno neurocognitivo menor. No, no, trastorno neurocognitivo menor. No, no puede diagnosticar. Pues, no, porque o sea, sí, hola. Sí, o sea, antes de esa fase inicial se llamaba deterioro cognitivo leve, la fase inicial de la demencia. ¿Ya? Hoy en día, la fase inicial de la demencia se conoce como trastorno neurocognitivo menor. ¿Listo? Bueno, les voy contando lo que estábamos viendo. Hoy vamos a ver los trastornos neurodegenerativos. Entonces, estábamos empezando por una clarificación de conceptos. ¿Ya? Antes hablábamos de enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ¿ya? Como las demencias, ¿cierto? La demencia frontotemporal y demás. Ahorita vamos a ver cómo se diagnostica hoy en día el Parkinson, cómo se diagnostica hoy en día el Alzheimer. Hoy en día los trastornos neurodegenerativos se dividen en dos. ¿Ya? Trastorno neurocognitivo menor, donde estaría, digamos, lo que estaba diciendo Brenda, que principios de Alzheimer, principios de demencia, principios de deterioro cognitivo leve también. Si tú miras, en algunas de las historias clínicas de personas que dedicamos en el hospital, las psicólogas ya que utilizan esa categoría. Entonces, el paciente tiene trastorno neurocognitivo menor, la categoría diagnóstica. No, la parte inicial del Alzheimer. Ya, sí les estaba contando un poco en esta gráfica que, bueno, nosotros tenemos nuestro nivel cognitivo. Pues, conforme vamos creciendo, en 5 años, ¿cierto? Va aumentando nuestra capacidad cognitiva. A los B15, ¿cierto? Aprendemos, tenemos experiencias, nuestro cerebro se desarrolla, se va minimizando y cerca de los 30 alcanzamos como un tenis de nuestra capacidad de procesamiento que se mantiene, ¿cierto? Durante el largo de la vida, pero
cerca, digamos, ya a los 60 años, es posible que nuestra capacidad cognitiva disminuya. Y eso es normal, ¿ya? ¿Por qué disminuye? Le decía yo a Brenda, piensa en su celular. Cuando usted lo compró era rápido, ¿cierto? Le cabía de todo, pero ya con los años, todo con lo que usted le ha ido metiendo se volvió lento, ¿cierto? Pues no era más en abrir. Sí, o sea, a lo que me refiero al desgaste pues, de la vida y a la experiencia del hecho de vivir. La velocidad de transmisión de señales va disminuyendo. Ahorita vamos a ver esto. O sea, es normal hasta cierto punto que haya un ralentizamiento de las funciones cognitivas en el envejecimiento. Es normal. Estamos hablando aquí de la normalidad, no estamos hablando todavía de la patología. Es normal que disminuya un poco, como pueden ver en este línea, ¿ya? Nuestra cognición al envejecer, ¿cierto? Sea más lenta. Por ahí a la gente le cuesta más recordar. Pero algunas personas van a continuar disminuyendo más su nivel cognitivo, van a olvidarse más de cosas y van a hacer lo que se conoce como un trastorno neurocognitivo menor, lo que hasta hace poco se llamaba deterioro cognitivo leve, que era la fase inicial de las demencias, de una demencia, ¿cierto? De la demencia senil. Era antes, hasta hace poquito, ¿cierto? Incluso todavía algunos la usan, este concepto, se llamaba deterioro cognitivo leve, o digamos la fase inicial, ¿cierto? De la demencia. ¿No? La fase inicial. Regálame una hojita, por favor, venga, ahorita, para tomar la lista. Sí. La fase inicial de la demencia. ¿Verdad? Esta es la fase inicial. Hoy en día, en el DSM-5, esta fase inicial se le cambió el nombre en la nueva clasificación diagnóstica, tanto del DSM-5 como del CIE-11. ¿Cierto? Y hablamos de esto. DSM-5, CIE-11, ya no se llama deterioro cognitivo leve, sino trastorno neurocognitivo menor. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de esto? Digamos, en la clínica se considera que alguien tiene trastorno neurocognitivo menor cuando tiene, exacto, la queja subjetiva de memoria. Sí, vamos a ver. Dos, tres, vamos a verlo. El primero es la queja subjetiva, ¿cierto? Este es el primer criterio diagnóstico para el trastorno neurocognitivo menor. ¿Qué quiere decir la queja subjetiva? La persona refiere, ya usted le pregunta, vea, don Luis, ¿usted siente que como que se le olvidan más las cosas que antes? ¿O siente que tiene algún déficit en su cognición? Como que se le cuesta más ahora recordar que antes o algo así. Ya, digamos que hay una queja subjetiva cognitiva, preferiblemente a memoria. Ya. Queja subjetiva, ya sea de memoria, lenguaje o inespecífico. Ya, inespecífica, es decir, cuando la persona dice, no, pues como que sí, yo siento como que últimamente estoy como más confundido, como que no funciona igual de la cabeza, ¿ya? Pero no podría decir si es, o si la persona dice, no, a mí lo que me pasa es como que se me olvidan mucho las cosas, ya que es una queja subjetiva de memoria, es una queja subjetiva de lenguaje, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el trastorno neurocognitivo menor va a tener tres variantes, ¿ya? La variante amnésica, la variante de lenguaje o la variante inespecífica. ¿Listo? Al paciente se le puede diagnosticar trastorno neurocognitivo menor, variante amnésica. ¿Ya? Cuando la queja subjetiva de memoria, cuando la queja subjetiva está referida a la memoria. No, no, pues ya tiene un diagnóstico que es afasia. Ya tiene un diagnóstico que es afasia, no tengo que hacer que de repente tenga trastorno neurocognitivo, trastorno neurocognitivo. Ya, vamos a ver cómo lo hacemos para hacer esa confusión. Entonces, el primero es la queja subjetiva de memoria. ¿Listo?
Hay una queja subjetiva, la persona dice se me olvidan más las cosas que antes o lo pienso igual, ¿cierto? El segundo es una medida objetiva de deterioro por debajo de 1 hasta 1,5 desviaciones estándar de lo esperado para tu edad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se le haya hecho algún test, como el Minimental, como el LASER, una medida cognitiva objetiva, ¿ya? Donde el resultado sea hasta 1,5, hasta 1,5 desviaciones estándar por debajo de lo esperado para su edad. Por ejemplo, si le hacen un Minimental, ¿cierto? El Minimental, el puntaje máximo es 30, ¿cierto? Se esperaría que una persona adulta mayor saque más o menos 27 puntos, ¿ya? O 26, ¿cierto? Pero si está justo por debajo de esto, ¿cierto? Por ahí 25, 24, probablemente sea un trastorno de lo cognitivo menor. ¿Entienden? O sea, cuando se saca por debajito, pues, digamos, ponerlo en términos más vulgares, ¿ya? Cuando saca justo por debajo de lo esperado para su edad. Tampoco se saca mucho más, digamos, si estamos hablando de que una persona adulto mayor en este test lo esperado para una persona adulto mayor más o menos 27, 26, ¿ya? Es decir, esto es lo esperado, ¿cierto? Y si la persona saca 24, 25, aplica, ¿ya? Tiene un poquito, lo que quiere decir es que su desempeño está un poquito por debajo. Si la persona saca, digamos, de 20 para abajo, ¿ya? Pues ya no tiene trastorno neurocognitivo menor, probablemente tiene demasiado, ¿ya? Que saca menos, ¿cierto? Es una medida objetiva, un poco de lo esperado, debajo de lo esperado para su edad, ¿no? Para que no se confunda. Debajo, ¿cierto? Por debajo, ligeramente de lo esperado para su edad, de lo esperado. ¿Listo? El tercer criterio, la persona debe ser funcional en su vida. Funcionalidad en la vida diaria. Es decir, la persona se baña, se viste, se peina, ya, puede ir a la tienda, ¿cierto? Es funcional. No es una persona dependiente, se toma su pasta generalmente. Es decir, como, sí, como los países del centro de día, hay todos son funcionales en su vida diaria. Y el cuarto criterio es eh, los síntomas no se explican por antecedentes neurológicos. Neurológicos. Es decir, la persona no ha tenido golpes en la cabeza, no ha tenido derrames, no ha tenido derrames cerebrales, no ha tenido apatias, ya no ha tenido eh, consumo abusivo de sustancias, no ha tenido infecciones del sistema nervioso, no ha tenido nada de esto. Es decir, los antecedentes cognitivos están limpios. Entonces, bueno, este es el famoso, una nueva categoría para los trastornos neurodegenerativos, ¿ya? Para las fases iniciales, ¿cierto? Un trastorno neurocognitivo menor, una variante amnésica, si la queja está para diagnosticar la variante debe tenerse una medida específica también de cada dominio. Por ejemplo, aquí tenemos una medida objetiva de deterioro, ¿cierto? Puede ser el Minimental, el MoCA, el Acer, ¿ya? Pero si queremos diagnosticar si alguna de las variantes, deberíamos agregarle, por ejemplo, aquí en la amnesia una prueba de memoria, ¿ya? Sí, una subprueba, una prueba de lenguaje, ¿ya? Utilizamos una prueba para ver, por ejemplo, el Boston, ¿ya? Para mirar si la gente ya que cumple con todos los criterios. ¿Cierto? Le hicimos el Minimenta y le fue mal, le bajó 25 en el Minimenta. Se queja de que no piensa bien, ¿ya?
es funcional en la vida diaria, o sea, de todas maneras desarrolla sus actividades y no tiene antecedentes neurológicos. Entonces, para yo ver si ese trastorno neurocognitivo es de alguna de las variantes, sencillamente le hago una prueba de memoria o si le va mal en la de memoria, les digo, es trastorno neurocognitivo menor, variante amnética. ¿Listo? Esto sería el diagnóstico de las fases iniciales de la demencia, de lo que conocíamos como la demencia, los trastornos neurodegenerativos. Ahora veamos nosotros el trastorno neurocognitivo mayor. El trastorno neurocognitivo mayor tiene, al igual que este, variantes, ¿verdad? Y ahí es donde entran las categorías diagnósticas que nosotros conocíamos. El trastorno neurocognitivo mayor tiene variantes. ¿Listo? Por ejemplo, trastorno neurocognitivo mayor, variante Alzheimer, variante demencia frontotemporal, o de variante de frontotemporal más bien, y variante Parkinson, y variante inespecífica. Aunque bueno, hay algunos que dicen que esto no estaría aquí, pero vamos a dejarlo ahí mismo. ¿Listo? Es decir, el trastorno neurocognitivo mayor continúa más o menos con los mismos criterios, ¿ya? Pero el paciente muestra un deterioro consecutivo por más de 6 meses ya de sus funciones cognitivas. ¿Ya? Deterioro. Para el primer criterio diagnóstico es probablemente haber tenido trastorno neurocognitivo menor, ¿cierto? Un patrón de deterioro consistente y contrastable. ¿Qué quiere decir contrastable? Pues que ha tenido medidas, ¿cierto? El paciente se le ha evaluado. No puede ser que haya un paciente que nunca lo hayan llevado al médico, ¿verdad? Y usted lo vea y esté pero mal. Usted no le puede diagnosticar de entrada trastorno neurocognitivo mayor y enfermedad de Alzheimer, por más que cumpla todos los deterioros. Tendría que evaluarlo ahí y volverlo a hablar en 6 meses. Ya para cumplir el criterio de que haya un patrón de deterioros consistente y contrastable, ¿verdad? Durante los últimos 6 meses. ¿Cierto? Donde se pueda observar que efectivamente las funciones cognitivas han estado disminuyendo. ¿Viste? El tercero es la pérdida de la funcionalidad en la vida diaria. El deterioro de las funciones cognitivas. Pérdida de la funcionalidad en la vida diaria. Y cuarto, porque no se puede explicar, no se explica los síntomas por otra etiología. ¿Ya? Sí, pero la diabetes probablemente es un factor, la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer. ¿Ya? Cuando hablo de etiología, digamos neurológica, como que la persona pues venía y se dio un golpe en la cabeza y después de eso pues mostró un patrón de deterioro cognitivo consistente y todo. Neurocognitivo. Bueno, eso más o menos los criterios diagnósticos, ¿cierto? Estos criterios obviamente, vamos a ver un poquito en qué consisten eh, el Alzheimer. O sea, eso es un cambio, digamos, de los nombres, ¿no? Eso no quiere decir pues, que
la enfermedad de Alzheimer ya no existe. Sencillamente es que ahora, pues para no sé, quizás tenerlo más organizado, el sistema de clasificación, pues se habla de el trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Ya no se utiliza el término demencias por su uso peyorativo, no. Ya no se utiliza el término demencias por su uso peyorativo, sino pues el término trastorno neurocognitivo menor. Veámoslo entonces. El Alzheimer. Ya, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. La variante Alzheimer pues, se caracteriza por la sintomatología referida en memoria, ¿no? Y en el aprendizaje, en la pérdida de la capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Es, digamos, pues, lo más característico de esta enfermedad o de esta variante. La enfermedad de Alzheimer fue categorizada en el siglo XIX por Alois Alzheimer, un médico alemán, ¿ya? Que tenía entre sus pacientes una señora que presentaba, digamos, todo este cuadro de deterioro, de pérdida, se olvidó, digamos, de sus padres, sus hijos y todo esto. Y cuando él, eh, digamos, le hizo la autopsia, vio que su cerebro tenía placas, ¿cierto? Se llaman placas, tenía como unas plaquitas, ¿verdad? Que puestas al microscopio se consideraron placas neurofibrilares, ¿verdad? ¿Qué son estas placas? Nosotros vimos, cuando vimos la anatomía, vimos la neurona, ¿cierto? Que pues entre las neuronas estaban los astrocitos, ¿cierto? Los astrocitos pues limpiaban los excesos de sustancias, ¿cierto? Que habían entre, digamos, las sinapsis y esas cosas, ¿cierto? Por un proceso que todavía no se conoce bien, ciertas, digamos, proteínas, ¿cierto? Como la proteína beta-amiloide y la proteína tau, que usualmente son proteínas que están, son sustancias que están en el ambiente, digamos, en el líquido cefalorraquídeo, entre las neuronas, ¿cierto? Eh, ah, es el cambio de taca. Por razones que todavía se desconocen, no se conocen bien, hay varias hipótesis que ahora las puedo discutir, ¿verdad? Esas proteínas comienzan a acumularse entre las neuronas, formando ovillos. Y los astrocitos son, no alcanzan a limpiarlas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los astrocitos que andaban por acá y limpiaban los excesos de desechos, de los receptores y demás? Ocasionando, ¿cierto?, que las señales nano se transmitan adecuadamente entre las neuronas, ¿ya? Y se empiezan a acumular tanto, 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 que incluso empiezan a evitar que los mismos eh, astrocitos puedan alimentar a las neuronas, ¿ya? Lo que hace primero que esta sinapsis deje de servir, y segundo hace que la neurona se muera, ¿ya? Empieza a decaer, ¿listo? Que las neuronas mueran, se comienzan a acumular y acumular estos metamiloides, dañando la sinapsis y, segundo, matando la neurona. ¿Listo? Ya cuando el paciente, digamos, generalmente estas, eh, estas, este patrón de deterioro suele comenzar en la corteza entorrinal, que está por aquí abajo, ¿cierto? Y posteriormente se traslada al hipocampo. ¿Se acuerdan cuando vimos la memoria del hipocampo? ¿Cierto? Que es una estructura que está dentro del lóbulo temporal y que este hipocampo nos sirve para guardar la información de lo que pasa en el cortoplasto. Por eso, los principales, digamos, la corteza entorrinal, en esta juntura del poro occipital, pues se encarga del procesamiento espacial. Ya, por eso también uno de los primeros síntomas de las personas que tienen Alzheimer es que se empiezan a confundir a la hora de buscar los caminos, ya, a la hora de encontrar
se empiezan a ver confundidos en entornos conocidos. Ya han escuchado los casos, ¿cierto? De que el adulto mayor que se perdió, que salió, se perdió, ¿cierto? Que a veces se pierden y bueno, no lo encuentran. ¿Ya? Pero a veces también, como son muy ligeros, ¿cierto? Esos síntomas de estar confundidos, ¿cierto? Como que iba para la tienda y tenemos que movernos para mi casa, pero bueno, al momentico el paciente reacciona y puede volver. ¿Ya? Esto es ahí, porque esta es, digamos, la primera área donde esto parece empezar a cubrir, esta área de la corteza entorrinal, ¿cierto? Y ya hablamos de ese deterioro preclínico, ¿listo? De ese deterioro preclínico, que puede dar lugar al trastorno neurocognitivo menor, ¿listo? Posteriormente pasa al hipocampo, y ahí es cuando sí tiene unos síntomas más marcados, ¿ya? Cuando pasa al hipocampo, pues la persona ya se le empieza a olvidar, digamos, que estaba cocinando, ¿cierto? Puede ser de la estufa, que está cocinando y pierde, ¿ya? Va a guardar, no sé, el control, deja el celular guardado en la nevera. Empieza a tener lo que se llama olvido patológico, cuando ya hay un deterioro hipocampal. ¿Listo? Un síntoma que se llama olvido patológico. Posteriormente, el hipocampo, esto se va a regar por todo, ¿listo? Haciendo que la persona pues empiece a olvidar muchas más cosas, la memoria de trabajo, la atención, y por último, cuando llegue al tallo cerebral y empiece a leer las señales que están ahí, pues técnicamente le puede olvidar hasta respirar y fallecer. ¿Listo? Pero esto es un proceso que dura años. ¿Ya? Un paciente puede vivir más o menos 10, 15 años con la enfermedad. Generalmente en estas fases iniciales, pues la persona no le presta atención, ya, que ya se vuelve pues, algo mucho más eh, avanzado y peligroso. Es que ya pues es prácticamente demasiado tarde. ¿Listo? Bueno, eso digamos en tanto la variante enfermedad del Alzheimer. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos con la variante de EPT, la demencia frontotemporal. ¿De dónde, qué es lo que hace que dé el Alzheimer? ¿Verdad? ¿Por qué a unas personas les da y a otras no? Hay dos hipótesis muy fuertes hoy en día. ¿Verdad? Uno, factores genéticos. Se han identificado árboles genéticos de familias que tienen enfermedad de Alzheimer. De hecho, aquí en Colombia hay uno de los árboles genéticos más estudiados, en Antioquia, ya en el eje cafetero, quizá debido a la endogamia, que ha sido estudiado por la Universidad de Antioquia, hay un árbol genético grande, ¿verdad? Sin embargo, los factores genéticos no explican todo el Alzheimer, porque cerca apenas, digamos, del 20% de la gente que le da Alzheimer tienen el gen, ya los genes que hacen que se acumule esta proteína beta-amiloide. En segunda instancia, hay algunos factores relacionados con la alimentación, la alimentación y la contaminación ambiental, ¿cierto? Particularmente el azúcar, ya el consumo de azúcar a lo largo de la vida parece ocasionar estas dificultades, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con el neurotransmisor acetilcolina, que está muy relacionado con con estas sustancias que terminan acumulándose. El consumo de azúcar parece estar relacionado con la inhibición de la recolección de estas proteínas, ya, así como el consumo de algunos de estos químicos procesados, no me acuerdo cómo se llama, ya. Son los dos mayores factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Por eso no le debemos dar a los pacientes nada que venga en un paquete, de azúcar, ¿no? Y que venga en un paquete de esos tipo papitas o algo así. Porque esos son, pero bueno, igual hay que consumirlos durante años, ¿no? Nosotros consumimos desde niños y pues, cuando estamos adultos. No, puede por toda demencia frontotemporal. Ah, bueno, el alcohol de pronto por lo que se dice es un aguardiente que está hecho de azúcar. Sí.
Probablemente tiene problemas con la inhibición, pues dar el daño probablemente es brutal. No creo que pueda sufrir de Alzheimer. Puede llegar a sufrir, digamos, lo que tiene los síntomas que uno describe son síntomas frontales, pérdida de la inhibición, de la norma social, del autocuidado, por ejemplo. Ya, son síntomas, digamos, probablemente del trauma craneoencefálico. Pues probablemente el consumo de alcohol va a dificultar más la rehabilitación, ya, y puede agravar los síntomas, claro, porque no porque la persona no va a ser consciente del presente difícil, claro, porque toda su parte frontal que es la que no le permite pues, como ser consciente de ciertas cosas, de hacer como ese esfuerzo de la voluntad, pues es la que está afectada. Ya. Es exactamente, no sé, nosotros vimos el caso, pero entonces que lo podemos poner, lo voy a poner el de Philip Yates, es exactamente lo mismo. Es un cambio de personalidad, la personalidad se almacena, estamos viendo el martes, no estoy que lo mismo muy rápido en el área frontal. Ya, digamos, que nosotros creemos ser o quienes, esa interpretación de la experiencia que nosotros hacemos viene de ahí, de la área frontal. Ya, por eso las personas con lesiones en el área frontal son, como tú lo dijiste, un cambio de la noche a la mañana. Ya, pierden como esa esencia un poco de su personalidad. Ya, porque ahí es donde nosotros, digamos, hacemos como esa valoración también de nuestras expectativas. ¿Qué es la personalidad? Ve esa valoración, digamos, de nuestras experiencias, ¿cierto? Nosotros almacenamos en otras partes de nuestro cerebro las experiencias que tenemos, pero ¿dónde le damos esa noción de identidad? Ya, decir, yo soy esto, o lo otro. Es con esa área frontal. Nosotros hacemos como esa integración de esas experiencias, ya, de tener una personalidad como cohesionada, ya, lo cual básicamente es una ilusión. ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, vamos a entrar, bueno, les voy a contar esta historia ahí rápidamente. Pero no mentira. ¿Por qué? No mentira, vamos a mirar la demencia frontotemporal, más bien, ya. Y de pronto ahí podemos mirar otras cosas, ¿cierto? La demencia frontotemporal es el segundo, el Alzheimer es la demencia, digamos, más diagnosticada. Ya, los casos de demencia corresponderían casi a más de la mitad. La demencia tipo Alzheimer o la trastorno neurocognitivo mayor tipo Alzheimer, ¿no? Trastorno neurocognitivo mayor tipo Alzheimer. Tenemos el trastorno neurocognitivo mayor variante frontotemporal. Este tipo de trastorno neurocognitivo se caracteriza por el deterioro de las cortezas frontales y temporales, particularmente por su encogimiento. ¿Verdad? Estas cortezas se empiezan a encoger. ¿Verdad? ¿Por qué? Es otro de los misterios. Bueno, si bien en el Alzheimer lo tenemos mejor caracterizado, ¿verdad? Con los factores genéticos, factores ligados a la alimentación, ¿verdad? El encogimiento, digamos, de la corteza frontal y de la corteza temporal, ¿verdad? Pues no se ha identificado. Si bien se señalan algunos factores genéticos, estos solo han aparecido en el 10% de las personas que han sufrido este tipo de demencia. ¿Verdad? Es decir, más del 90% de los casos de demencia frontotemporal no tienen explicación. ¿Listo? La demencia frontotemporal
se caracteriza por un patrón de deterioro del lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Esto va a hacer que las personas se vuelvan, digamos, groseras, ya, desinhibidas, desinhibición, falta de autocontrol, dificultades para planificar, ¿cierto? Va a hacer que la persona, digamos, se vuelva grosera, contestataria, ¿cierto? No se le puede decir nada. Y por cambios en la personalidad. En el hospital hay pacientes así que se han vuelto groseros, desinhibidos. Sí, fíjate gracioso, pero en la adolescencia no, sí, no se dice. Ah, no, pues ya está. Él puede tener un montón de patrón, digamos. Ah, no, es que los pacientes de demencia frontotemporal generalmente comienzan por aquí, comienzan por el deterioro frontal, pero eventualmente van a ser problemas de memoria, ¿ya? O sea, los primeros síntomas son estos síntomas, digamos, frontales, de cambios en la personalidad, de desinhibición, de falta de autocontrol, pero en la segunda fase, un poco más centrada en la enfermedad, también van a presentar problemas de olvido patológico. Van a llegar de aquí, van a pasar al olvido patológico. Sobre todo en la memoria anterógrada, inicialmente. Es decir, las personas, lo último que va a desaparecer va a ser la retrógrada. Las personas van a olvidar, digamos, qué es lo que estaban haciendo, dónde están, ya, dónde dejan sus objetos, ya, qué hicieron ayer, qué hicieron esta mañana. En esta frontotemporal, sí, delirios, pues ya para el paso más avanzado la presentar delirios, sobre todo delirios paranoides, de que le están pidiendo, de que le están haciendo cosas, ya. Porque luego van a perder, digamos, como pierden la parte frontal, pues pierden esa distinción del juicio de lo que piensan y de lo que pasa. Sí. Tienen ideas de, eso se llama con ideas de referencia. Ya. Eventualmente sí. Es probable que pues el hecho es, cuando uno toma, digamos, estando normal, ¿te acuerdas? Cuando lo vimos con el alcohol en neurotransmisores, cuando tomamos, pues lo que uno apaga su corteza frontal. La vez que se inhibía la corteza frontal y por eso no se desinhibe cuando se está tomando, ¿cierto? Se vuelve, no le importa bailar, bueno, todo eso, usualmente no haría. Probablemente, pues, como tu mamá tiene aparentemente algunos síntomas de lesión frontal y luego toma encima, entonces ya desaparece, solamente, digamos, se exacerban esos síntomas frontales, con el beber alcohol. No, pues depende de qué coma, o sea, lo recomendable en esos casos, sobre todo en pacientes que han tenido trauma y todo esto, es importante hacer ejercicio, reoxigenar, mejorar los procesos de circulación en el cerebro. Sale a caminar es hasta el bar.
Claro, no, pues tiene muchos factores de riesgo, ya, para el desarrollo que se vuelven peores, incluso que impiden la rehabilitación, eso, el hacer ejercicio, ya, son factores, digamos, que le ayudarían mucho a la rehabilitación de él, ya, y que obviamente esos cuadros no evolucionen en el, ya, que haya un, sí, que no evolucionen. Es importante, por ejemplo, la rehabilitación, de los pacientes, ya, la oxigenación, la activación cardiovascular, bueno, que hay que es la gente vascular, la gente vascular, la gente vascular, que es la inflamación, ya, por obstrucción, por eso se da mucho por factores genéticos y por consumo de grasas, ya, la inflamación de las arterias del cerebro, haciendo que se formen pequeños microinfartos, ya, la demencia vascular. Entonces el cerebro, ya, el cerebro, pues como vimos, tenía varias venas, ¿cierto? La vena posterior anterior, que llegaban por acá, pues obviamente no entraban hasta el cerebro, pero pues estaban fuera, ¿cierto? Estas venas a veces con los años, cuando uno tenía problemas, digamos, de hipertensión, ya de arteriosclerosis, ¿cierto? Tiene problemas, digamos, de circulación, se pueden formar pequeños microinfartos, que son muy pequeñitos, para llegar a parecer una isquemia, ¿cierto? Un derrame cerebral. Son muy pequeñitos, la persona ni los nota, pero que se han tapado, digamos, pequeñas venitas con grasa, se han endurecido, se han contraído por el consumo de cigarrillo, por ejemplo, bajo constrictor, ¿ya? Y se forman tantos pequeños microinfartos que van a ir matando pequeñas áreas del cerebro. Eso es lo que se conoce como demencia vascular. Y eso va a ir matando, digamos, la demencia vascular no se sabe, puede empezar a tener síntomas por cualquier proceso cognitivo, porque quién sabe en qué parte o en qué arterias puede comenzar, ¿ya? De las que llegan al cerebro. Digamos, si comienza por acá, el paciente puede presentar problemas de memoria, ¿cierto? Y se puede confundir con un Alzheimer, ¿ya? O si comienza, digamos, por aquí, el paciente puede presentar problemas de orientación, ¿cierto? O si comienza por acá, puede presentar problemas de atención. Si comienza por acá, puede presentar con los mismos problemas que la DST. ¿Ya? La demencia vascular se da pues por esas obstrucciones, esos problemas vasculares, ¿ya? Que también están mucho más en factores de riesgo de personas que han tenido hipertensión, problemas de arteriosclerosis, problemas, digamos, de infarto al miocardio, de problemas en el corazón y demás. Porque tienen colesterol alto, han tenido a lo largo de la vida colesterol alto, triglicéridos. Violencia vascular. Ya, mientras que la vascular se va a quedar cualquier tipo de síntoma. Ya. Habría que mirar, digamos, los síntomas de inicio en ese caso, ya, cuáles son, porque cognitivamente va a ser difícil, que el caso ya está avanzado. Ya, ya, hay que mirar qué diagnóstico le han dado, pero podría ser cualquiera de las dos. ¿Tiene hipertensión también? ¿O tiene infarto? Probablemente sea mucho más probable que sea una demencia vascular. Probablemente sea demencia vascular, por los síntomas, por las síntomas a etiologías asociadas. Ya. Pues generalmente los pacientes con demencia frontotemporal se deterioran rápido. Si tiene 92 años, ya ha aguantado mucho, entonces probablemente sea demencia vascular. Eso puede ser pero es muy difícil, digamos, hacer el diagnóstico cognitivo solo con los síntomas cognitivos. Generalmente ahí lo que se pide apoyo es una tomografía, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro, obviamente estos dos pacientes no van a tener acceso, digamos, a una neuroimagen para poder ver. En esos casos, digamos, lo ideal sería tener algún tipo de neuroimagen para ver el patrón de deterioro ya sobre la imagen.
No, pues yo creo que no, pues es difícil, yo creo que es difícil, o sea, yo creo que y va a ser muy difícil por las condiciones, digamos, que me dice que tiene un trauma, que se golpea la cabeza, que probablemente tenga una afectación mental ahí, ya, que lo haga por sí mismo. Y obligarlo, pues tampoco creo que sea la solución, ya, pues obligarlo podría ser como internarlo en un hogar de adulto mayor, por ejemplo. Puede tener acceso a otras cosas, pero la adaptación va a ser muy dura. Ajá. Claro, de todo el mundo. Claro, está bien de él. No, y de hecho, digamos, una de las situaciones, digamos, en torno a estos trastornos es precisamente esta, ¿no? Que las personas que lo sufren, bueno, lo tienen y vaya y venga, pero generalmente todo esto va a traer una recarga sobre los familias. ¿Ya? Y ahí también es un núcleo de trabajo para el psicólogo, ¿ya? De cómo se hace todo el proceso familiar, porque pues, estas personas que llegan a sufrir de algunos de estos problemas son adultos ya mayores, que tienen que, pues, entonces pasan a depender también de la familia, entonces de que tienen que ser cuidado, las de ellos, ¿ya? Y eso se vuelve muy complejo, ya, en términos de que, bueno, las personas, por ejemplo, con el Alzheimer se olvidan hasta de quiénes son. Por ejemplo, mi abuela tiene Alzheimer, y coge a mi mamá y a mis tías, las escupe, les pega, no se toma las pastas, ni nada, esas quiénes son, las de aquí, ya. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Me entiendes? Y usted, para una persona, o sea, todavía es mucho más duro porque ya, o sea, es como que yo vengo a cuidarte, no sé qué, o quiero cuidarte como papá, por ejemplo, que estés mejor, que te alimentes mejor, no sé, que ahora tengas unos hábitos más saludables, pero pues no va a querer y se va a enojar y todo eso. Ya. Eso es un desafío, digamos, bien complejo. Ya, yo no, no sé, no sé qué posición tomar ahí, ya si debería obligarse o no, ya, a la persona. Hay un área de estudio ahí, ya. Hay un área de estudio e investigación. Yo no la estoy tratando de empezar a explorarla, porque hasta ahora no la me he dedicado a aprender mucho sobre esto, que no la he indagado a profundidad. Pero sé que hay investigación que se está haciendo, digamos, de cuál, por ejemplo, es el rol del psicólogo aquí. Ya, bueno, uno es de evaluar, pues, lo que hace el analizar y estar pues, con el paciente y hacerle, pues, ponerle actividades, ciertas actividades de fortalecimiento. Pero también debe haber un rol en términos de pues los psicólogos pueden no solamente ir a evaluar, después de realizar las pacientes, sino también de, bueno, cómo se trabaja con la familia, con estos dilemas que tú pues, me estás planteando, ya, cómo se hace ese acompañamiento ahí. Sí, claro, ¿no? En este caso, pues no. Pero, por ejemplo, bueno, porque tú estás en una institución donde los pacientes están institucionalizados, pero por ejemplo hay casos como el que yo te cuento de mi abuelo, Julián del papá que está en el caso, o sea, ahí la situación, digamos, recae y el cuidado recae sobre eso. En mi casa la obligan, ¿ya? A mi abuela, ¿ya? Pero mi abuela, te digo, hace todo lo que te cuento, ¿ya? O sea, la obligan a bañarse, la bañan, le dan las pastas, pues así, y eso, y mi abuela pega, patalea y le pega, le da duro, no le da más duro porque pues, no tiene fuerza, ¿ya? Pero con lo que se puede, le da, ¿ya? Y ya lleva 10 años así, ¿ya? Y es bien complejo, y ya de hecho no quiere comer, cierra la boca así durísimo cuando le dan comida, digamos, saludable, vegetales y cosas así, pues, ya. Para trabajar en ejercicios de inhibición, puedo hacer ejercicios cognitivos de inhibición que no estén necesariamente ligados a algo, claro, pues podemos ver, por ejemplo, ejercicios como el Stroop test que veíamos de leer, ya, el Stroop test, ahorita lo muestro, ya, sí, este tipo de ejercicios pueden servir, ya, no solamente como un test, sino, por ejemplo, para ayudarle a ser conscientes o como el paradigma go, no go, ya, antes de muestro en qué consiste, donde uno le da instrucciones conflictivas, por ejemplo, cuando yo
golpee dos veces, se golpea una vez, ¿ya? Porque realmente tendemos a repetir y imitar las acciones, ¿cierto? Entonces, prenda, cuando yo golpeo dos veces, se golpea una vez, ¿cierto? Golpeo una vez, ¿ya? Y cuando yo golpeo uno, se golpea dos, ¿cierto? Bueno, esto es una estrategia, digamos, para empezar a ser conscientes de las acciones. ¿Ya? O sea, trabajamos desde la conciencia de la acción motora, por ejemplo, aquí, ¿ya? Donde damos instrucciones, digamos, como puestas, ¿ya? Para ir generando, digamos, esa conciencia, ¿ya? Para hacer la inhibición, pues, del también. eh, do- Eso es perfecto. Exacto, son ejemplos de varios ejercicios, ¿ya? O sea, digamos, este, por ejemplo, es para trabajarlo de un nivel mucho más básico, mucho más deteriorado. Pero, por ejemplo, esta es una forma también, ¿ya? Eh, Además, para ir go, uno go, poder diseñar situaciones desde ahí, ¿no? La idea, por ejemplo, con lo que vemos en el estudio de caso educativo con el análisis de tareas, es que nosotros, bueno, tomamos a veces ítems de las pruebas, pero, por ejemplo, bueno, se complementaría con el análisis de tarea, uno puede llegar a pensarse las situaciones y necesidades de hacer pruebas para generar también situaciones de rehabilitación, ya, haciendo todo el proceso este, pues, del objetivo, del desempeño ideal, ya, uno puede adaptar sus propios ejercicios y situaciones para solamente evaluación. Ya. Después tú piensas qué es la función que quieres, por ejemplo, estimular, que sería la inhibición, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿con qué tipo de tarea podría trabajar? Ya. Uno la puede, digamos, elaborar, pero sencillamente coger una tarea como esa y representarla, por ejemplo, con otros objetos. Ya. Esa es una de las ventajas del análisis de tarea que nos trata de esa limitación de las pruebas o los ejercicios ya totalmente encasillados para potenciarlos un poco más. Ya de crear esos propios, aprender nosotros a analizar cómo está construido un ejercicio, un ítem, y poder a partir de ahí crear otros o modificarlos. Bueno, veamos el Parkinson. Parkinson. Unas estrategias están ligadas, digamos, a lo que es salud cerebral, ¿verdad? Que es lo que yo quiero trabajar. He estado trabajando con ellos en el geriátrico y queremos hacer el geriátrico. ¿Cómo se mejora la salud cerebral? Mejoramos la salud de nuestros cerebros para evitar este tipo de situaciones. ¿Verdad? La salud cerebral tiene tres pilares. La salud mental, ¿verdad? La salud social, ¿verdad? Y la salud física, para tratar la salud cerebral. Entonces, es importante intervenir la parte física, que es la parte, digamos, del cuerpo, del movimiento, de la función, que el cuerpo, digamos, pueda realizar sus funciones, de fortalecerlo, ¿ya? Que puede llegar, digamos, a tener una buena salud cerebral y prevenir muchas de estas cosas, o incluso atenuar sus síntomas. La salud social, de que pues, tu papá o las personas, digamos, fortalecer los vínculos, ya, con los que él tenga, fortalecer los vínculos del paciente, ya. Eh, y vamos a ver por qué. Si quieres, le damos un ejemplo por qué es bueno fortalecer esos vínculos con la familia, con los amigos, ya, porque ese bienestar subjetivo, digamos, puede tener un impacto positivo en el paciente ya, y el mejorar las relaciones también, para el cuidado, para mejorar, digamos, el cuidado y lo que. Y por último, pues la salud mental, la salud mental propia en términos pues, del cuidado de la cognición, pues, del entrenamiento, más bien la salud cognitiva, más bien no tanto la salud cognitiva en términos de la estimulación pues, de los procesos, ya sea de la atención, la memoria, el lenguaje, los procesos que se dejan en cuenta. Pero crear esos tres pilares para intervenir la salud cerebral, la salud física, la salud social y la salud cognitiva. Nosotros queremos hacer toda la salud social con lo de la película, que se generen esos espacios de interacción ahí. Bueno, nos falta el Parkinson. ¿Ya? El Parkinson.
tal vez. En el Parkinson, pues, van a suceder varias. Cuando nosotros vimos neurotransmisores, ¿cierto? Vimos que aquí en el tallo cerebral había un núcleo que se llamaba la sustancia negra reticulada, que son unas neuronas teñidas de negro que generaban todas las vías dopaminérgicas, ¿cierto? Que en la enfermedad de Parkinson, en la variante enfermedad de Parkinson, estas neuronas empiezan a morir. Y son las únicas neuronas que producen dopamina. ¿Cierto? Particularmente afectando las neuronas que van por la vía D2. Estos son varias vías, D1, D3, D4, ¿cierto? Las del D1 siguen funcionando, pueden seguir viendo. Pero las D2 son las que van a los núcleos de la base. Y de ahí a la corteza motora. O sea, ¿se acuerdan? Cuando vimos neurotransmisores, les contaba que el neurotransmisor no era una única función, sino que dependiendo de dónde estuviera, podía cumplir diferentes roles. O sea, es decir, que la dopamina no era únicamente el placer o algo por el estilo, ¿no? Sino que se veía involucrado en diferentes funciones cognitivas. ¿Ya? Entre, entre ellas, pues, funciones como el procesamiento motor, ¿cierto? Entonces, en el Parkinson eh, empiezan a morir, ¿ya? Ocasionando que pues, se empiezan a presentar procesos, dificultades motoras. El paciente empieza a presentar rigidez, ¿cierto? Procesos, digamos, el temblor cinético, ¿cierto? Empiezan a presentar pues todos esos problemas motores, ya de desplazamiento. Y eventualmente, la falta de dopamina también puede llegar a afectar otras funciones como las funciones mentales, presentando síntomas que ahorita en fases mucho más avanzadas. El paciente puede empezar a presentar marca táctica, ya, pero inicialmente son todos los síntomas o procesos de síntomas de metodología motor, ya, que luego pues van a desencadenar en otros. No, sí. Pues de pronto no, no, los pocos epilépticos no, no, uno puede tener epilepsia, pero no, no necesariamente tiene que ser. Los pocos epilépticos generalmente nacen desde el niño, desde el nacimiento, no desde niño, ya, pero no, es una triste coincidencia, ya, pero no, no es como lo mismo. Parkinson, el Parkinson, entonces bueno, generalmente pues lo que se le hace al paciente, ¿cierto? La enfermedad de Parkinson, pues, es que le dan unos medicamentos para estimular la producción de dopamina, le inundan el cerebro con dopamina, ¿no? Ocasionando que muchas veces, pues, el temblor se catergue. ¿No? Tiene el temblor de Parkinson, pero generalmente es más bien pequeño. Gran parte del temblor a veces que vemos en los pacientes observados es producido por el medicamento, ¿ya? Porque el exceso de dopamina, pues, va a hacer que las neuronas no trabajen bien, ¿ya? El paciente no pueda coordinar, pues, muy bien, digamos, de manera adecuada. ¿Cierto? En Parkinson generalmente se mandan medicamentos que influyen sobre la dopamina, en Alzheimer se mandan medicamentos que influyen sobre la acetilcolina. Porque ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? Sí, sí, claro.
De hecho, si una persona no le dan medicamentos para el Parkinson, lo que puede llegar a suceder no es tanto que tiemble, sino que se quede rígido. Ya, el paciente tenga también como rigidez cuando no le dan medicamentos. Trata de aumentar los niveles de dopamina, porque como les digo que lo que se hace, este núcleo neuronal es muy pequeño, de hecho puede ser más o menos, se calcula que tiene más o menos apenas 5 millones de neuronas, las que producen dopamina. Ya, es un núcleo muy pequeñito. Esas neuronas son las que comienzan a morir. Ya, al perder la dopamina, pues las personas, todas estas vías dopaminérgicas se afectan, pero primero se afecta la de la vía motora, pero posteriormente se pueden afectar estas que van a ocasionar también lo que se conoce como la demencia tipo Parkinson, que hace que la persona también presente síntomas, digamos, como los síntomas mentales, desinhibición, pérdida de memoria, de todos los otros demás. ¿No? Cuando ya, digamos, se acabó, se murieron todas las otras neuronas de dopamina, porque la dopamina, de hecho, la dopamina en la parte frontal, ya, pues cumple funciones ligadas pues con las funciones frontales, ya, de organizar la conducta, ya, de ayudarnos a organizar la conducta, sobre todo la conducta dirigida a metas. En la esquizofrenia, ya la esquizofrenia parece ser, está correlacionada con déficits en esta vía del D1, de la dopamina en el lóbulo frontal, pero en otro trastorno. Pero en la esquizofrenia observamos precisamente también una desorganización de la conducta. De hecho, la esquizofrenia le decían antes la demencia precoz, ya, la demencia que llegaba temprano, hace muchos años, le decían la demencia precoz porque era como esta demencia, pero la esquizofrenia generalmente aparece en las personas más o menos a los 15 años, 14 años. Ya. Sí, exacto. Y la agresividad y alucinaciones y todo eso. Entonces le decían a la esquizofrenia la demencia precoz y era por afectaciones de uno. Entonces cuando estas pacientes en el Parkinson pues ya se empiezan a afectar las otras vías dopaminérgicas, van a ser síntomas parecidos a los positivos de la esquizofrenia. Ya, ya en etapas cuando, bueno, ya el paciente lleva por ahí 8 años de diagnóstico, 5 años, ya en etapas avanzadas. Ya. Bueno, aquí tenemos entonces una pequeña eh, caracterización de el trastorno neurocognitivo mayor y sus variantes, ¿verdad? Y cada una, digamos, de dónde vienen, en uno que es beta amiloides, en el otro que se encoge la corteza frontal y el lóbulo temporal, en el Parkinson que se acaba la dopamina, y en la demencia vascular que se forman como estos microinfarcticos que van deteriorando, ¿cierto? Que van deteriorando pues el sistema, el cerebro, ocasionando todos estos síntomas obviamente bastante graves. Ya, ya eso sí no lo entiende nadie. Entonces entendemos nosotros. Ya, el patológico. Muy bien, bueno, vamos a terminar entonces hoy, y vamos a ver hoy algunas cositas de rehabilitación que se nos quedaron por fuera. Ya, eh, para que cerremos por ahora. Ah, bueno, habíamos visto algunas consideraciones para la rehabilitación, como que la realización de ejercicios pues, que los ejercicios de rehabilitación fueran breves, ya, para fortalecer también.
a partir de ahí controlar un poco también la dispersión de la atención, la dispersión funcional, la utilización de distintos canales sensoriales durante la rehabilitación. Es importante durante la rehabilitación pues, que haya siempre realimentación inmediata, ¿ya? Es importante centrar mucho a los pacientes para que ellos sean mucho más conscientes de su proceso, ¿ya? De los errores que se han cometido durante la rehabilitación, para que pues, se traten de involucrarse un poco más, ¿ya? Dentro del proceso, ¿listo? E ir despacio, digamos, a veces como terapeutas, como psicólogos, queremos adelantarnos, ya queremos que la persona mejore ya, pero a veces las ganancias pues, son lentas, duran años, y a veces sencillamente los procesos de rehabilitación se mantienen en el tiempo, durante mucho tiempo, no para que el paciente llegue a mejorar, sino para que al menos tenga activa o lo más activa posible esa función. Bueno, vamos a ver un poco de atención, ¿ya? Eh, particularmente con rehabilitación en el lóbulo frontal, ¿ya? Pues el lóbulo frontal, esa afectación que nos va a dar déficits ligados a la atención, ¿ya? Y en el caso de las funciones ejecutivas va a ser muy complejo, digamos, trabajar esta rehabilitación. Puesto que las funciones ejecutivas pues, son las que nos permiten a nosotros poder ejercer un juicio acertado sobre nuestra propia conducta, ¿ya? Y ser conscientes de muchas de las cosas que hacemos. De ahí que es importante, en este caso, de las funciones ejecutivas, trabajar mucho sobre la atención, de que el paciente pueda llegar de verdad a enfocarse sobre lo que tiene, ¿ya? Antes de llegar, digamos, a otras funciones ejecutivas más complejas, como la inhibición y esto, es importante trabajar mucho sobre la atención, para que podamos llegar a generar quizá algo de autoconciencia más adelante. ¿Listo? Hay, entonces, pues una de las técnicas es el Attention Process Training, el entrenamiento en atención, ya en el proceso de atención. ¿Listo? De ahí esta viene de la idea de que la atención puede mejorar si se estimulan las diferentes formas de que tiene la atención. ¿Listo? Y este Attention Process Training pues, se basa en entrenar la atención focalizada, la atención selectiva, la atención dividida, ya, a partir de entrenamientos, digamos, de ejercicios muy básicos. Ya, o sea, el Attention Process Training es un proceso muy gradual, ya, que empieza con ejercicios que parecerían, pues, no sé, de una primaria, por ejemplo, ya, de aprender a reconocer las características, de buscar un patrón, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y la atención visual, por ejemplo, entonces señalar, tachar cuántas veces aparece el patrón, pues, este creo que a lo que no es, faltaría el otro, no sé qué, nada. Conseguir las características visuales de un estímulo, por ejemplo, descomponer atención focalizada, por ejemplo, en este caso, todos los estímulos son blanco y negro, entonces debo seguir el patrón de rayas solamente, ¿cierto? Cómo me empiezo a enfocar en diferentes características de los estímulos, o por ejemplo, hacer machear letras y números, ¿ya? Claro, es un proceso trading es casi, pues como ustedes pueden ver, un entrenamiento, digamos, muy básico, o sea, ejercicios que haría un niño de primero de primaria, por ejemplo, ¿verdad? Ya. En aprender, en fortalecer incluso de esos estímulos más básicos, cómo el paciente puede empezar a enfocar, seleccionar, ¿cierto? Seleccionar un estímulo y dentro de ese estímulo, ya, aprender primero a encontrar un estímulo, ¿cierto? Dentro de una característica, ¿cierto? Siguiendo, pero luego aprender un estímulo y entre el mismo estímulo seguir otro estímulo, que son ya el patrón de raya. ¿Ya? Aprender a descomponer con su atención focalizada diferentes tipos de estímulos. O ya luego buscar un patrón incluso más complejo. ¿Ya? Este process training es, digamos, la primera o el primer paso para llegar a hacer rehabilitación más adelante en funciones ejecutivas. ¿Ya? El paciente, pues bueno, suponiendo obviamente el nivel de daño, pues también se puede pensar en, en tareas, versiones más complejas de este entrenamiento en proceso de la atención. Pero si están interesados, guárdense ese el nombre, ya, porque sobre Attention Process Training van a encontrar, si ustedes lo ponen en Google, pueden encontrar las cartillas completas, ya, para trabajarlas con un paciente por diferentes niveles.
Y ahí la clave es el que busquen ejercicios de Attention Focus Training, por ejemplo. Ya hay estas cartillas donde están estos, las pueden bajar y las pueden trabajar ya en diferentes niveles y ver cómo el paciente va progresando, porque sobre eso Attention Focus Training hay bastante. ¿Listo? Está el otro que es el modelo de rehabilitación basado en la orientación. ¿Ya? En este tipo de tareas, lo que se busca es que el paciente responda a determinados objetivos ambientales. Usualmente las tareas aquí son tareas de tipo pues, de lápiz y papel. ¿Ya? Sin embargo, en algunos casos se puede tratar de implementarlas en tareas de campo, pues dependiendo, o sea, obviamente, esto depende de qué tanta plata tenga el paciente para ganar el solo, ya, o la rehabilitación. ¿Ya? Este tipo de tareas pues orientan a aumentar la velocidad de procesamiento, a mejorar el control y la eficiencia funcional y mejorar la capacidad de estimar tiempos. ¿Ya? Ahí encontraríamos tareas de orientación espacial, donde pues, en lo posible la idea sería hacerlas en campo, ya tareas de búsqueda visual y refuerzos pues, visuales espaciales. Ya aquí tendríamos tareas como en las tareas de orientación espacial, tareas como fotoseñales espaciales, ya marcas o flashes de luz que tratan de dirigir la atención. Hoy en día muchas de estas tareas también se hacen con ambientes embebidos de realidad virtual, ya sobre todo en la rehabilitación, donde se le pide al paciente que siga un estímulo, le ponen ahí en el caso pues, como una bola visual, ya con luces, pero las cosas super wow, ya, o que le salte una ballena pues aquí en la pieza, cosas, ya. Eh, para que se oriente, para que busque pues caminos, por ejemplo, ya. De hecho ya estas tareas, digamos, de realidad virtual las quiero llevar al hospital, no sé si el otro año podemos tenerlas en el hospital. Este año está el presupuesto aprobado aquí en la universidad para comprar un primer casco de realidad virtual para el laboratorio, que debe llevarlas al hospital. Ya la primera tarea, que es una tarea de búsqueda de caminos, de orientación con casco, vamos a ver. Ya. Porque el futuro de la rehabilitación está aquí. Generalmente tenemos la rehabilitación pues, con estas cosas pues, de papel, ¿ya? Pero hoy en día lo que se está haciendo es tratando de crear ambientes virtuales, ya que si bien es mucho más difícil llevar a la persona a la calle, cosas así, estos ambientes virtuales puedan recrear, ya, pues espacios muy parecidos a los de la vida cotidiana, en los cuales el paciente pues, no se va a caer, no se va a partir la cabeza, y se pueden crear ahí estímulos muy bonitos, ¿cierto? Así como que no sé, Bad Bunny, se acompañar ahí o te acompañara, no sé, Esperanza Gómez, o Sofía Vergara, yo estoy en la rehabilitación, hoy nos vamos a rehabilitar. ¿Qué cosa? Ah, bueno, orientación espacial, digamos, pues, utilizar marcas, por ejemplo, pues uno pondría marcas, por ejemplo, vamos a jugar a hacer búsqueda, ya, pues quiero que sigas las flechas, ya, o vamos a hacer, pues, todo esto poner como una especie de juego, ya vamos a buscar el sol, ya vamos a ubicarlo, como el sol, vamos a llevar el sol, digamos, de la noche al día, o algo así, ya. Entonces, búsqueda, digamos, de orientación espacial, búsqueda de tesoro, por ejemplo, ya, de artistas, marcas visuales, seguirlas, ya, o cómo podemos plantear el movimiento, que llegue de un lugar a otro, de ese tipo. Sobre todo la idea es orientada a la orientación, o sea, cómo vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a, por ejemplo, en el hospital, vamos a hacer una tarea de orientación, vamos a ir de aquí, digamos, de centro de día a, o sea, a la parte de atrás. Vamos a buscar el tren que podría ser el camino más corto. Ya, ya vamos a establecer referentes en el camino que nos permitan recordar la ruta más rápido. Ya. Entonces, por ejemplo, un referente no puede ser, este extinguidor va a ser un referente, no para recordarlo. Caminamos otros, no sé, otros cuantos pasos, ¿cierto? Establecemos una ruta, y que luego haga la reconstrucción de la ruta, cuánto podemos por dónde pasamos, que él ponga atención a los escritos, que vaya codificando, y cree, reporte luego el camino que hizo, ¿ya? Luego podría hacerlo creando otro camino, o preguntándole cuál camino es más corto, ¿ya? Bueno, yo tendría que medir cuál es más corto, la estimación de camino es una buena forma de medir la orientación, ¿ya? Que se creen diferentes caminos para llegar a un lugar, ¿ya? Y luego se estime cuál fue más corto y ver si la estimación es verdadera o no. ¿Ya? Se creen los caminos, obviamente, y los creen los reportes, ¿cierto? Como te digo, con marcas, creando marcas en el camino, creando
esta es esa tarea de integración de ruta que usa mucho en rehabilitación, e incluso en rehabilitación, digamos, de la atención y de la memoria. O sea, pacientes con Alzheimer, pacientes con la memoria, lo de construcción de caminos, lo de construcción de caminos es muy útil, porque con esas mismas tareas y con los mismos caminos que él crea, se pueden volver a trabajar la próxima semana, que se han mantenido o no, que ha decaído. ¿Ya? Con las tareas de búsqueda visual, identificar objetos de interés, usarlos para guiar al paciente, como les digo, para establecer el objetivo, ya, y refuerzos de orientación verbal, ¿no? Donde pues el paciente, bueno, ya constantemente se le está diciendo, ya se le está volviendo a centrar sobre la tarea que está haciendo. ¿Listo? Pues estrategias de compensación clásicas que hemos visto, ya, la modificación del entorno para el paciente, ¿cierto? Por ejemplo, las stick notes, eh, modificaciones del entorno, pero pienso cómo esas modificaciones del entorno podrían ayudar en el caso de los síndromes frontales, pero no se me ocurre mucho, ya. Crear listas, los pasos a seguir, regularizar, estructurar procesos, ya, modificaciones del espacio físico para reducir la sobrecarga del sistema atencional, entre otros. ¿Listo? O lo que se necesite de acuerdo pues, a la memoria o la atención. Bueno, lo que les decía, el paradigma Go, No Go, ya, o el STRUP, que son pruebas atencionales orientadas a mejorar un poco las funciones ejecutivas. Por ejemplo, cuando el paciente presenta, está el paradigma Go, No Go con uno. Ya cuando yo le digo así, usted dice dos. No va a decir uno. Cuando le diga así, usted dice uno. Ya, pues, este tipo de tareas ya tienen pues el fin de fortalecer esa inhibición conductual y fortalecer un poco, fortalecer obviamente la atención. Por ejemplo, ¿de qué color son estas letras? Ya. Por ejemplo, ¿cuántos números hay en el primer conjunto? En el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando eso. Entonces, el paradigma, ¿cuántos hay aquí? El paradigma, digamos, de ser más consciente, ¿cierto? De aplicar la inhibición, de volver a ser paciente, digamos, consciente pues, sobre un estímulo y sobre consciente sobre su respuesta. Ya. Son unos pequeños ejercicios, bueno, ejemplos del paradigma Go No Go. Los ejercicios de trazado de caminos, pues en este caso ya se hacen en papel. Ya. ¿Tú lo has hecho, Brenda? ¿Cómo se hospital? El TMT, Training Test TMT. Ok, no. Ese, en este ejercicio lo vamos a hacer, lo va a enseñar al paciente y trabaja la atención. Ya. El paciente debe poner el lápiz aquí en uno. Sin levantar el lápiz va a ir trazando un camino que junte los números en orden. Tres, pero sin levantar el lápiz nunca ven. Cuatro, no, lo voy rayando. Cinco, ¿cierto? Entonces, pero eso se va a volver se va a volver un poco difícil. Ya está la versión fácil y luego la versión con números y letras. Y una versión exacto, pero una versión muy pequeña. Esta versión llega hasta el 25. Bueno, empezaría con la que son los números. Ya, que son los números que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20. Ya. Y cuando pueda hacer eso, se pasa a la de los números de las letras. Yo tengo el TNT, te lo puedo usar la carpeta, inclusive, ya, para que lo lleves al hospital. El TNT es una buena herramienta para evaluar y para fortalecer también trabajar la atención. El TNT, bueno, están las cartas de Wisconsin, creo que ya las son conocidas, me las han mostrado. También puede ser una buena estrategia para trabajar con tu papá, si las conoces. En las cartas, uno le da al paciente varios mazos de cartas con estos estímulos.
¿ya? Y le pide, por ejemplo, clasifique. ¿Dónde pondrían estas cartas en estos mapas? ¿En cuadros? Entonces uno puede clasificar. No, uno le dice que la clasifique. Entonces tú por ejemplo hiciste la clasificación por forma, ¿ya? Pero alguien podría hacerla también por color. Entonces uno sencillamente, si la pone aquí, yo te diría errado. Yo, ¿dónde la pondría? Yo te diría errado. Está mal que la hayas puesto ahí. ¿Dónde la pondría? Te la pondría acá, ¿cierto? Sería bien. Entonces, si la siguiente fuera el 3 de cruces roja, ¿dónde la pondría? Exacto. Yo diría ahí errado. ¿Dónde la pondrías? Exacto, ¿cierto? Uno le cambia. El juego consiste en que el evaluador, sin decirle, le va cambiando la categoría, ¿me entiendes? Así como yo te la cambié a ti. Yo te dije que aquí estaba errado, pero por ahí pude haberte dicho que estaba bien. ¿Verdad? Entonces uno va cambiando a ver cómo el paciente se va adaptando y generando estrategias, de fortaleciendo sus procesos de sustentabilidad. Uno lo deja que clasifique, que le empieza a poner todas por color, pero dice, sí, bien, bien, pero luego usted la cambia y la persona queda como, ¿por qué está mal ahora? Entonces, la idea es con esa tarea de trabajar pues como esa parte. ¿Listo? Bueno, ya en memoria vimos, todo esto lo vimos ya, reconocimiento, lenguaje también lo vimos el viernes, el gesto, no sé qué, y el trastorno neurogenerativo, vemos un poco, ya, ¿cómo? Ah, sí, bueno, esto es una rehabilitación muy compleja y pues retoma mucho, obviamente, de las que tenían que ver con cada proceso cognitivo, ¿no? Con cada uno de los procesos. ¿Ya? Pero bueno, hay algunas estrategias pues, particulares, uno puede retomar ejercicios de los que vimos de atención, de memoria, de lenguaje, ¿ya? Pero bueno, hay otros ejercicios que han mostrado que nos digamos alguna eficacia ya más particularmente, ¿cierto? Para los adultos mayores, como la terapia orientación a la realidad o las técnicas de reminiscencia, que creo que ustedes han hecho ejercicios de eso, ¿no? Como reminiscencia de lugares, por ejemplo, es una tarea para ustedes que llevaron fotos, digamos, de los lugares de Cali, por ejemplo, son los anteriores. Entonces llevaron fotos de los lugares de Cali como se veían hace 50 años o 30 años, más o menos. Entonces le preguntaron a la gente, ¿qué lugar es este? ¿Lo conoces? Ah, que ese se parece a la Plaza de Caicedo, pero como era hace 30 años. Ah, ¿tú has ido allá? Ya. ¿Qué has hecho en ese lugar, por ejemplo? Pues trabajar, digamos, con fotos viejas, la terapia de reminiscencia, la técnica de reminiscencia, como por ejemplo para fortalecer la memoria o estimular la memoria retrógrada. Ya. Y de cómo las personas recuerdan lugares de la ciudad como eran hace 10 años cuando ellos estaban jóvenes. ¿Entiendes? Esa es una evocar situaciones del pasado a través del estímulo, una foto de la ciudad antigua, ya, pues de lugares conocidos, una foto de la ermita como era en 1980, cuando ellos tenían que 20, 30 años, ya. Y que los pacientes trabajan pues en torno a eso. Una terapia de orientación a la realidad, ya. Esta es para pacientes con demencia más profunda, o con ya mucho más avanzado, la terapia de orientación a la realidad, ya, donde al paciente, digamos, se le está constantemente tratando de recordar, pues creo que esa la trataban de hacer en el hospital con eso, estar preguntando todos los días la fecha del día y qué día era. Ya. Tener, está teniendo algo siempre que los traiga a la realidad, un tipo de objeto o idea. Ya. Sobre todo en pacientes que ya están, entonces se empieza a trabajar desde que el paciente se diagnostica, ya, como para construir esas anclas de realidad, puede ser un objeto que lo acompañe, una cadenita, una foto, no sé, ya, para cuando el paciente esté mucho más deteriorado, utilizar ese objeto, ¿cierto? Como una especie de ancla de la realidad. Bueno, lo que tiene que ver con la psicomotricidad vivenciada es bien importante, ya lo que tiene que ver con la salud física, el ejercicio y todo esto, ya, sobre todo para actualizar las áreas en relación al sistema corporal, ya a la conciencia del cuerpo y la salud física, ya, que como les decía, respecto a la salud cerebral, la salud física es muy importante. Ayudos casi no hacen ejercicio, pero muy poquito, yo los he visto, no sé,
hay que mejorar esa parte allá con ellos, yo creo que es una cultura vivencial, ya. Porque bueno, tampoco es que hagan 30 lagartijas, pero pues que hagan una serie de ejercicios más orientados a fortalecerlos. Ya los grupos de estimulación cognitiva, la vida social, el trabajo en grupo, allá más o menos pues hay algo de socialización. La salud social es muy importante, ya los proyectos conjuntos, la participación grupal, que la persona adulto mayor se siente identificada y reconocida dentro de un grupo. De pronto nosotros, como personas jóvenes, ustedes que no son tan conscientes de eso, pero después de los 25, 30 años, ¿cierto? Todas los proyectos de vida de las personas hacen una explosión social más o menos a los 20, 25 años, pero después de los 30 años, tu ciclo de amigos se reduce, más o menos a los 40 años, tienes empiezas a definir, ¿ya? O no siempre vamos a tener esa, y bueno, yo lo viví también, cuando, digamos, estaba así joven, como en la universidad, no tiene muchísimos amigos, ya, todos los compañeros, y la gente que se pero van a ver que con el tiempo los amigos van a ser mucho más pequeños, pocos, mucho, pocos. No sé por qué la gente se vuelve como tan gruñona cuando la verdad que es más vieja, ¿no? Y cuando uno llega, digamos, a la adultez mayor, no hay si tiene uno o dos amigos, pues mucho, ya, cercanos. Ya, uno cuando está joven habla con todo el mundo, con todos los compañeros y tiene muchos contactos. Pero bueno, o sea, lo que se trata es de estimular esta parte y la importancia de la socialización para la salud mental, ya, la importancia de una adecuada socialización y de educación, ya, para la salud mental. El tener una red de apoyo, el tener, compartir experiencias, compartir los elementos comunes en la manera de ver el mundo, ya que lo que uno tiene ahora y que a veces de pronto da por sentado y no, y no reconoce como es importante tener gente como que piense más o menos o ve al mundo como uno, ya. Eso es lo que se conoce como los famosos pares, ya. El tener la interacción, digamos, con los pares es muy importante para la salud mental. Una interacción social. Porque precisamente es el autorreconocimiento y solo podemos conocernos pues, a través del otro. Bueno, ya lo puse, me faltó la autobiografía. Bueno, lo otro es esto, pues lo que les contaba, que ya serían las rehabilitaciones basadas en realidad virtual, ya, que buscan crear pues como estos otros espacios alternativos para construir ambientes de imagen bebidos, ya, vamos a ver hasta dónde podemos implementar. También se han creado aplicaciones con estimulación cognitiva, ya, donde hay ejercicios pues, dentro de la aplicación, que están investigando sobre esto, ya, donde, digamos, uno se baja la aplicación, ¿cierto? Tiene la aplicación ahí, la aplicación le dice al paciente, no sé, voy a buscar el nombre de alguna porque ustedes la pueden, así se autoestimulan. Entonces la aplicación le dice, es hora usted de la estimulación, ¿cierto? Te manda una notificación como WhatsApp. Es hora de la estimulación del día y te pone ejercicios de atención, memoria y lenguaje. O sea, te estimula por la mañana y por la noche. Y no te deja, te bloquea el celular, sino haces tus ejercicios de estimulación cognitiva del día. Lo malo es que eso los van a dejar sin trabajo a los psicólogos. Porque dicen, mejor me bajo la aplicación y lo pago. Pero bueno. Bueno, pues hay unos pasos, pues, a esto se les va a mostrar, esta se las voy a dejar para que la vean, porque este ya es un caso aplicado, ya, como que tener en cuenta cuando ustedes propongan, porque pues, lo que yo siempre digo es más bien como tratar de salirse un poco de los límites de las pruebas, y trabajar un poco como con ese análisis de tarea, y de uno identificar y tratar de atender más la necesidad específica del paciente y el de su tenga. Y para eso, digamos, tratar uno de proponer sus propias estrategias de rehabilitación. Ya, para ello, pues, identificar las áreas a intervenir, identificar que sus procesos o acciones desea que logre, uno desea que logre el paciente, ya, y de ahí, pues, identificar o proponer estas actividades o técnicas, cuáles serían los niveles de desempeño esperados o ideales, y bueno, eventualmente, pues, hacer la evaluación del avance de la intervención. Por ejemplo, aquí hay uno que es, yo defino una función muy puntual, ¿cierto? Como por ejemplo la denominación de objetos, ¿ya? Les doy un objetivo principal, que espera que el niño o el paciente sea capaz de reconocer los objetos de uso escolar y denominarlos por su nombre, ¿ya? Objetivo específico, denominar los elementos para hacer una tarea.
tres cosas, cuaderno, lápiz y color. Entonces, en la técnica de entrenamiento en denominación de objetos a partir de láminas. Ya, descripción, para presentar las láminas con nombres, recortados, ¿listo? Entonces, ya de identificado y caracterizado, vamos a la técnica. Una vez que el niño, bueno, la técnica es como que el niño eh, empareje los nombres primero con las imágenes. Entonces, es el famoso primer emparejamiento que estabas haciendo tú el otro día, creo que era con imágenes y las palabras recortadas. ¿Ya? Que el niño ordene las imágenes sin ayuda o el paciente, pues, presentando el nombre en voz alta, señalar al niño, posteriormente se le pide al niño que realice todos los objetos y los nombres, ¿cierto? Se aplica, se compara el número de hijos correctamente denominados con el estado abajo. Sencillamente este es un ejemplo muy sencillo de cómo pues, operar con una función diseñando pues uno mismo su propia tarea. ¿Listo? Este ya era otro caso, pero se los dejo un poco para que lo vean ahí en la presentación. Les voy a mandar al grupo, les voy a mandar al grupo de esto, pues, la carpeta otra vez, ya con todas las clases grabadas y con pues, todos los materiales de presentación. Que hay un caso, pero el caso era que ustedes diseñaran una tarea como esta, pues, que lo estoy aquí el lenguaje, y hago una pequeña intervención con este capítulo, ¿ya? Pero pues, queda, pues, queda la respuesta es, si era que el niño aprendiera a verbalizar, o no sé qué, ya, pero les queda de ejemplo eh, para eso. Y bueno, pues, esos son estudiantes terminando por hoy. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Cómo? Sí. Deja comentario y ya acabaríamos, ya el martes, mañana no nos vemos, ya van a descansar su viernes. Mañana es viernes de descontrol. Ok. Pero es que ese es el último reto para que no se grabe. No pasará. No, en Univalle, cuando yo estudié, yo solo veía materias hasta el noveno y décimo, no, nunca había materias, es que eso las materias. En noveno y décimo lo que uno tiene que hacer es buscar trabajo de grado y pues, prácticamente, trabajar en la vida. Eso ver materias ahí donde uno rompe. O sea, sí, antes yo me metí a ver una materia en décimo, pero fue pues, fácil, en la titularidad lectiva y ya. Sí, no eso es lo que uno debería hacer.